Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Quizá a mí me toca un poco la primera parte para romper el hielo. Espero que os interese el trabajo que voy a plantear. El trabajo que voy a exponer ahora mismo está casi recién salido de la olla. Entonces, pero ya hice una presentación hace aproximadamente, no sé si llega a un año, de la primera parte. Ahora lo muestro para que ya, incluso una vez que acabe ya, cualquiera lo pueda aplicar en ese sentido. Y eso me ha permitido también ir redescubriendo mucha más información de la que yo me había imaginado dentro de lo que es una figura geométrica, que es la flor de la vida, de la que yo había oído hablar mucho, había visto también en diferentes viajes. Me había llamado la atención, pero nunca había sentido algo, digamos, peculiar. Hubo una época en que yo trabajé bastante con lo que es, siempre en mis terapias he incluido lo que es la geometría o geometría sagrada, pero realmente lo que me ha cautivado últimamente es el contenido que he llegado a descubrir dentro de esta figura geométrica. Una figura geométrica que cuando la vi por imagen, o sea, como por primera vez así en grande, en una matriz de oro que hice que me hicieran con unas dimensiones. Yo hice algunas experiencias en los espacios a nivel de geobiología, hice algunas mediciones para ver, como figura geométrica, qué patrón de onda y qué influencia tenía sobre, la onda de forma, cómo influía sobre el cambio en general. ¿Tú vas pasando o voy pasando yo? No, tú mismo. Sí, para adelante, para atrás, vale. Y aquí en medio, el láser para enfocar. Vale. Y entonces, una vez estaba medio dormido y lo vi claro. Dije, aquí yo veo que falta algo. Y entonces, como veis, pues veis que tiene como unos agujeritos aquí. ¿Vale? Entonces dije, estos puntos de intersección tiene que significar algo. Porque siempre donde hay un punto de encuentro, es como que la información tiene, digamos, un punto de encuentro y se enriquece. Claro, yo lo veía como flores que parecen, y yo recordé un trabajo bellísimo que hice en México, trabajando, digamos, con las flores. Un trabajo excelente que era, recoger unas flores de una forma determinada, ponerla en unas articulaciones, las 13 articulaciones del código maya, que luego hablaremos un poquito también, y cómo una flor utilizada simplemente poniéndola en un aspecto de conciencia, lleva a movilizar lo que yo con otras herramientas, aparatos electrónicos, yo jamás había podido hasta ese momento conseguir. Entonces dije, esto es una clave. Indagué. Entonces dije, quiero que me hagan una matriz con estos puntos. Y entonces fui descubriendo cosas. La flor de la vida se encuentra prácticamente en la cultura egipcia, en fin, en la India, en diferentes culturas. Pero para mí, está constituido, por esferas. Para mí era importante dentro del mundo de la geometría o las figuras diferentes geométricas. Hay un punto de eclosión, de maduración o de evolución en el que todo proceso, llega a un punto, que lo abarca todo, y es la esfera. La esfera, es el punto evolutivo más álgido que hay en una escala evolutiva, porque una esfera o un círculo no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, no hay delante, no hay detrás, es decir, contiene todo lo que es el principio de la igualdad, entre comillas. Es decir, es el principio, de equilibrio por excelencia. Entonces aquí podía ver que eran esferas que contenían esferas. Primero nos encontramos, con todo lo que sería... Lo paso así un poco rápido porque se va viendo, cómo se va construyendo lo que es las diferentes esferas, que son 7, que es lo que abarca lo que se llama la semilla, ¿vale? A partir de aquí tenemos un código en el que la vida empieza, a generar patrones, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el oxígeno, que tienen que ver, con muchos elementos a nivel bioquímico. Y esto tiene un desarrollo, o sea, son 7 esferas
que a la vez cada esfera contiene 7 esferas. Claro, de repente hubo una época en mi vida que yo estuve muy metido dentro de lo que es la mística, entre comillas. Y esto daba unas claves que a mí me resonaban. O sea, son 7 por 7, son 49. Y empecé a buscar. Y empecé a ver, digamos, en los diferentes hallazgos que después voy a mezclar. Por un lado están las 7 esferas, que es el germen de la vida, el potencial para que se desarrolle la vida, y encontraba, digamos, los 7 centros de conciencia o ruedas energéticas, chakras, en otro idioma, que aparecen en todas las culturas, o vórtices, donde se desarrolla, digamos, son las centrales eléctricas de donde sale prácticamente todo. Son aspectos de conciencia que tienen diferentes capas y donde se va produciendo, digamos, una evolución. Pero estos 7 centros de conciencia, en la mística clásica, ya se hablaba de que cada centro energético contiene los otros 7. Es el principio que ya los egipcios hablaban de todo está contenido dentro de todo. Entonces, nos vamos a lo que es la mística que más cercana tenemos, que es todo lo que tiene que ver pues, con lo cristiano, hebreo, etcétera, etcétera. Y me acuerdo de un pasaje que a mí se me quedó grabado, que era la visión que el profeta Jacob tuvo. Ese es el profeta Jacob. Ay, perdona, a ver. Que dice que él tuvo una visión en la que veía cómo seres de luz bajaban a la tierra y luego subían por unas escaleras, una escalera que está compuesta de 49 peldaños. Nuevamente, más adelante con el tiempo, empieza a estudiar auriculomedicina, empieza a conocer Noyer, las frecuencias de Noyer, y resulta que nuestro amigo Noyer descubre las 49 frecuencias donde, combinándolas de diferentes formas, podemos abarcar toda la información a nivel neural y a nivel bioquímico. Seguimos más adelante y aparece nuestro amigo Dr. Hammer y descubre, junto a otros, lo que son las bandas pasantes de Hammer, es decir, las columnas y las bandas donde están registrados todos los eventos emocionales que nos aportan toda una información de cómo hemos vivido y cómo vamos procesando, y resulta que son 49 bandas. La flor de la vida, o sea, tiene diferentes aspectos en los que podemos ir encontrando incluso, por ejemplo, vemos la rotación de un electrón en el átomo, y si os fijáis, en todas las rotaciones podemos ver también imágenes, patrones de onda que parecen una flor. Si nos vamos a la célula, hice un trabajo de osteopatía bioenergética muy interesante, donde estuvimos indagando sobre lo que es la respiración, cómo respiraban las células y el movimiento que genera, que es la hemiscata, que la hemiscata es multidireccional, que genera, digamos, lo que es la esfera, y lo que construye en realidad es una flor multidireccional. Porque nosotros cuando vemos la flor de la vida la vemos, digamos, en 2D, pero la flor de la vida, luego os lo mostraré en movimiento, digamos, es multidireccional. Entonces, una célula, por ejemplo, si nosotros cogemos lo que sería la hemiscata, en todos los sentidos, cuando esa hemiscata hay una contracción por una emoción, etcétera, 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 digamos que lo que es el círculo se deforma y empieza a achatarse. Y ahí es donde empieza la complicación, es decir, se comprime y se condensa. Y ahí empieza ya, digamos, con falta de oxígeno, empieza ya a haber un pequeño problema. Entonces, lo que nosotros, a través de la osteopatía bioenergética, que luego explicaré un poquito más, vamos tratando de hacer es hacer que las células de nuevo vuelvan a respirar, vuelvan a hacer ese movimiento original que nos va introduciendo dentro de lo que serían la flor de vida. Terapia de las 19 moradas. Resulta que empiezo a contar y me llevo una gran sorpresa. Nos encontramos que hay 5 líneas, 5 elementos en medicina tradicional china, los 5 castillos en la tradición tolteca, azteca, maya, 5 sentidos y suma y sigue. Vamos a ir desarrollando esto. Y resulta que no solamente eso, sino que me encuentro con el número 19. Si contamos las intersecciones, hay 19 puntos. 19 puntos que... vamos a empezar primero por los elementos. Encontramos la línea del fuego, digamos, dentro del movimiento generador. Encontraríamos la línea de la tierra,
encontraríamos, bueno, pues los diferentes elementos que se van nutriendo, ¿vale? Diferentes elementos que luego cada línea, además, podemos ver un poco los aspectos que cada cáliz reconoce como emociones primarias, ¿vale? Con sus correspondientes meridianos, puntos, notas, frecuencias. Es decir, que todo lo que desde el punto de vista de la medicina tradicional china yo había trabajado a otro nivel, aquí estaba. Aquí tenemos los 19 puntos, de nuevo, y aquí tenemos los códices mayas. Hubo una época que yo estuve viajando por la zona de Yucatán y tal, y estuve pues entrevistándome con lo que se llaman los tatas, que son los guardianes de las tradiciones, y digamos, los códices mayas, se ha hablado mucho de esto, hay varios códices mayas, pero todos coinciden, digamos, en unos patrones. Estos son patrones de frecuencia, son 19 patrones de frecuencia, pero ellos cuentan el número 0, que el número 0 es una palabra que se llama hao, que la palabra hao, traducido más o menos, porque tiene varias traducciones, es como conciencia solar, es decir, o matriz que lo contiene todo para el desarrollo de la vida. Es decir, que en realidad son 19 puntos, y vemos que hay un 0, como el que yo sacaba en matemáticas. ¿Vale? Esa es la matriz, que es el 0, que es hao, y son 19 pasos, 19, digamos, procesos de desarrollo en los que pues lo encontramos en la tradición. Pero es que resulta que empecé a indagar, a estudiar, y encuentro, dentro de la historia del Dr. Bach, que tiene todo un proceso, descubre primero las 7 enfermedades primarias del alma, el odio, etcétera, 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 y este hombre va descubriendo más cositas. Perdón. Hay un momento en el 1934, que es cuando ya llega a un punto cúlmine antes de desarrollar o de descubrir ya o cerrar lo que serían los 38 remedios, que en realidad son 19 por 2. Es decir, él cuando ya escribe, digamos, un libro que son los 12 remedios más los 7 ayudantes, son 19. Él dice que ahí concluye el trabajo como raíz para poder no solamente curar enfermedades fisiológicas, sino también del alma. Luego esas 19 se van partiendo porque son raíces que tienen que ver con la misma emoción o con el mismo punto de desarrollo, pero en realidad aparece el 19 por 2, pero es la misma como el yin y el yang, como una cara, digamos, positivo o negativo, ¿vale? Bien, y voy encontrando cada vez más información. Entonces llega un momento en que digo, bueno, ya tengo la información, a mí me interesa sobre todo luego indagar y ver cómo esto se tiene que gestionar, digamos, dentro del cuerpo. Entonces digo, bueno, ahora hay que buscar las entradas en el cuerpo, las entradas, digamos, idóneas que abarquen todo este tipo de información. Entonces encuentro 2 zonas en el cuerpo que son claves. Empiezo con lo que yo le llamo el segundo fogón, que es la parte, digamos, del pericardio. El pericardio, digamos, lo que es la flor de vida, digamos, el punto central de los 19, coincide con el 17 de Renmei, ¿vale? O la puerta de la sinceridad, del Palacio de la Sinceridad, más o menos literalmente traducido. Y esto me lleva a un trabajo muy interesante en el que se ha hablado mucho, pero pocos lo han podido concretar, metiéndome dentro del mundo de lo que es el pericardio, que es el músculo que hace de escudo para el corazón y es el que percibe todos los choques y los bloqueos para que no lleguen directamente al corazón, para que no muramos en el acto de la impresión. Entonces es como lo que sería el ministro del corazón en medicina tradicional china. Y voy encontrando que el pericardio juega un papel fundamental a nivel de fisiología, es decir, cuando el pericardio se bloquea o se encoge porque hay una sobrecarga, hay una rotación, una torsión, en la que vemos que todo lo que son los enlaces de la primera costilla, del ganglio estrellado, es decir, vamos viendo cómo todo lo que son el hablas, etcétera, etcétera, hay una torsión y nos lleva, digamos, a un caos de información a nivel de posturología, y no solamente a nivel de posturología, sino a nivel bioenergético. Por lo tanto,
El pericardio es un músculo duro, unos tejidos muy duros, que esta imagen, cuando la vi por primera vez, pensé, qué interesante. No es algo mío, ¿eh? Yo ya había trabajado dentro de otros descubrimientos de otros compañeros, dentro de lo que son los trabajos con el pericardio. Entonces encontramos lo que es el esternón, las costillas, y fijaos, el esternón tiene una forma de espada. Normalmente, una de las razones que hay cuando hay un bloqueo o una torsión del pericardio es que la punta del esternón, digamos, coge una parte de las fascias y hace, digamos, que presione todo lo que es la información y haga rotar gran parte de lo que es el movimiento del pericardio, y ahí es donde se complica la historia. Pero fijaos, está el esternón en medio, que me recordaba, pues eso, a lo que era la espada de Excalibur, ya la había oído hablar. Y tenemos la espada de Excalibur. ¿Os acordáis un poco de la historia? O sea, resulta que la espada de Excalibur era el centro, ¿vale? Y estaba guardada, me parece que por 12 caballeros, ¿no? 12 costillas. Tenemos el esternón, el centro Excalibur. Tenemos el pericardio. Tenemos los 12 caballeros. ¡Ay, caray! Entonces resulta que Arturo dicen que era un estado de conciencia. Pues logrando desbloquear todo lo que es la parte del pericardio, es decir, cuando tú logras recomponer la torsión del pericardio, liberar, empieza a oxigenarse y las cosas se empiezan a poner en su lugar. Es decir, adquirimos nuevas posibilidades, incluso a nivel de conciencia, para poder estar en otro punto diferente, mucho más equilibrado y mucho más justo. Y ahí están los guardianes que hacen que, digamos, eso se mantenga, digamos, en un orden. Eso sería, digamos, lo que serían los costados, lo que vendría a ser como Camelot. Entonces, bueno, cuando liberamos el pericardio, digamos que el corazón vuelve otra vez al punto. Pues el corazón, o todo lo que es, digamos, el segundo fogón, a nivel de chakras también, es el cuarto centro energético que está a la mitad de camino entre los 3 últimos y los 3 primeros. Es justamente 2 líneas que en diferentes culturas también han hablado lo que son las líneas del tiempo o del no tiempo, que es aquí y ahora, que es la vertical, y aquí empieza y aquí acaba. La suma de las dos es lo que los alquimistas decían el quinto elemento o la quinta esencia. Ahí encontramos un punto que, bueno, pues los 12 caballeros durante mucho tiempo estuvieron buscando el Santo Grial. El Santo Grial, si os fijáis, si yo le doy la vuelta a la copa, es como el pericardio, tiene la forma del pericardio. Entonces, cuando nosotros le damos la vuelta y el corazón se libera, pues es la imagen que muchos decían, bueno, si logramos encontrar el Santo Grial, es decir, encontrar de alguna manera, darle la vuelta y liberar el corazón, pues es cuando se produce lo que es la eternidad, que hay que entender eso con otras palabras y con otros ojos. Ahí encontramos el primer fogón y nos vamos al segundo fogón. En el segundo fogón encontramos toda una historia que a través de la medicina tradicional, no solamente la china, sino también la hindú, etcétera, etcétera, incluso la occidental, encontramos que de todos los centros energéticos, donde está la olla de presión y donde se cuece todo el bacalao, que coincide con lo que sería el segundo cerebro, si nosotros nos torsionamos también, está en el bajo vientre. Ahí es donde están la muerte y la vida, donde se genera, ahí es donde están las raíces más profundas de los miedos más profundos y más ancestrales. Por lo tanto, si nosotros lo ponemos, por ejemplo, que coincida con el 8 Renmei en el ombligo, que tiene toda una historia de información, encontramos unos puntos de resonancia muy interesantes para poder trabajar esas raíces emocionales a un nivel diferente a cómo las podemos encontrar dentro de lo que sería el pericardio. Luego nos encontramos, digamos, los pasos a seguir. Hay una connotación que también es la dirección. Estuve haciendo hace muchos años también otro trabajo en geobiología, que era también, bueno, como una especie de acupuntura, pero también por la orientación de los meridianos y de las redes Harman, etcétera, etcétera, ¿vale? De los flujos energéticos, también no solamente terráqueos, sino también cósmicos. Entonces, depende de la orientación que tú tienes, pues vas percibiendo y vas rectificando toda una serie de información a nivel de meridianos. Entonces,
no solamente hay que buscar el punto, sino también, digamos, el punto de encaje, porque para cada persona es diferente. Eso tiene que ver también con una operación matemática que tiene que ver con la fecha de nacimiento, pero busqué algo más simple, que eran 8 direcciones, ¿vale? Sur, o sea, norte, noreste, este, y cada uno de ellos coincide también con una etapa de una edad. Entonces, tenemos unas tablas aquí que si nosotros queremos saber en qué dirección tiene que estar, digamos, el eje de la cabeza, el polo norte de la cabeza, digamos, y el vórtice de entrada, buscaremos, digamos, en esta tabla para poder precisar más, porque varía mucho de hacerlo sin buscar, digamos, la orientación a no hacerlo. Las dos funcionan bien, pero si aquí afinamos un poco más, damos un poco más en la clave. Resulta que, por otro lado, también encontramos lo que es la información de los vasos maravillosos, que para mí fue un descubrimiento crucial. Un resumen de toda la acupuntura en 8 puntos, que son los principios de la medicina taoísta, que ya se hablaba muy poco, y pues tenemos al doctor Roa, compañero, que para mí fue como algo que yo estaba esperando años, que alguien me pusiera un poco de luz para poder sintetizar un gran conocimiento, sobre todo desde el punto de vista práctico también. Pues esos 8 puntos también coinciden, digamos, con las 8 direcciones. Entonces, no solamente trabajo lo que sería la proyección del color con digamos, la dirección, sino que uso uno, digamos, de esos vasos maravillosos con el color que se encuentra también en la tabla por orden de edades, ¿vale? De procesos. ¿Vale? Entonces, todo esto había que hacerlo de una forma simple, sencilla. Yo os he explicado un poco parte de lo que es el engranaje que me ha ido descubriendo, pero en realidad todo esto tenía que ser sencillo. ¿Podemos hacer una demostración? Os explico, más o menos en la práctica, cómo es. No he puesto la información de cada punto, lo que significa cada punto, pero es que ya estamos entrando digamos, en un ritmo, en una dinámica, que ya no nos paramos, no nos detenemos tanto en el significado. Nosotros ahora buscamos resonancias, buscamos frecuencias y aplicamos, buscamos carencias y necesidades y nosotros aplicamos si el sistema lo permite. En este caso, la rotación, el norte, está por aquí, entonces tendría que tener, digamos, una inclinación. Pero bueno, para que lo podáis ver un poco, aquí, por ejemplo, trabajaríamos sobre lo que es, digamos, el ombligo, ¿vale? Y entonces, el trabajo es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, esto es un biotensor, no sé si lo conocéis, algunos, esto es una bioantena que descubrió el doctor Overbach. Y bueno, es una herramienta muy interesante, pero esto se puede testar de cualquier otra forma. Yo utilizo bastante el biotensor, entonces lo voy a hacer con biotensor, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué elemento o qué línea es la que está afectada, ¿vale? Esto tiene, bueno, yo trabajo más o menos así, digamos que los movimientos de los meridianos son ascendentes y descendentes. Si la antena va en el sentido del movimiento natural de los meridianos, digamos, es que no hay ningún problema, está armónico. Pero si hay cualquier interferencia, se producirá un corte. Depende del grado de afectación, el corte será más tajante, ¿vale? Entonces yo solamente tengo que ver la diferencia, mido primero la primera línea en ella. Está un poco tocada, pero bueno, no del todo. A ver, tercera línea, cuarta línea, está más afectada, bien. Y luego de derecha a izquierda, esto luego lo tenéis ahí en el PowerPoint, ¿vale? Pues voy midiendo punto por punto. ¿Es este? ¿Es este el que está afectado? Aquí encuentro uno, aquí encuentro uno. El siguiente paso sería buscar qué color es el que necesita. Entonces yo voy aquí y pregunto rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Vale, azul me da.
Y lo siguiente es, ¿qué frecuencia? A, B, C, D, E. Bien, pues ya está. Azul, frecuencia E. Ya está. Este es el tratamiento. A veces salen varios puntos, hay que tratarlos todos. ¿Vale? Yo lo voy haciendo por orden de, digamos, el que me da la resonancia más clara, en ese sentido, pero yo me los anoto, los que salen. Pueden salir 2, 3. Luego, esos puntos, además, se pueden hacer unos mapas cartográficos. Suelen ser, además, muchas veces suelen salir 3, curiosamente. ¿Vale? Y forman un triángulo. Un triángulo de equilibrio, digamos, de compensación. Y eso es muy interesante. Bueno, pero eso es otra parte y tampoco quiero liaros. ¿Vale? Lo importante es, sobre todo, simplemente anotar los puntos, buscar el color y la frecuencia. Tenemos lo que sería la zona del pericardio, que es la que primero yo trato, antes de esta, porque tratar esta antes que esta, podemos tener algún problemilla. Es decir, esta nos boicotea siempre a esta. Entonces, primero hay que desbloquear esto, estabilizar esto, para poder acceder a una información que si no desbloqueamos esto, va a ser muy difícil que podamos adentrarnos. Entonces, bueno, pues una vez que ya sabemos esto, el siguiente paso es coger el color E. Vale, pues ya tenemos frecuencia azul, color E. Palpo con el VAS, con la respuesta arterial, para saber exactamente cuánto tiempo. Ya está. 3 segundos apenas. Pero la información ya está. A veces no se necesita más. Cada sistema es diferente. Hay a veces que te pide un poco más, pues se aguanta un poco más el color. Este proceso se puede hacer también con flores de Bach. También se puede hacer con uno de los mejores resultados que yo he tenido, aparte del color, con elixires de minerales. Muy potente, potentísimo. ¿Vale? Pero hay que medir bien porque puede ser exageradamente potente. Para mí, lo más suave dentro de lo que he encontrado es el color. ¿Vale? El color es muy bien aceptado y hay que esperar 48 horas, porque a las 48 horas se producen cambios importantes, no solamente a nivel fisiológico, sino también de rotación de chip. ¿Vale? Y bueno, pues así más o menos, resumidamente, esto sería, digamos, el trabajo. Hay un tercer punto que había encontrado en lo que es la zona de la frente, pero al final he estado valorando y me quedo solamente con estos dos, porque estos dos prácticamente, para mí, abarcan lo más esencial, que es las raíces de los miedos y sobre todo un poco lo que es la relación con el mundo, cómo yo percibo el mundo y cómo yo me relaciono con el mundo. Pues acordaos que si yo hago una línea hacia abajo y una línea horizontal, que sería como una cruz, los brazos, que es la prolongación del corazón, digamos, uno me muestra cómo yo percibo y cómo recibo al mundo y otro es cómo yo me doy al mundo. Normalmente cuando hay un desequilibrio entre uno y el otro, se producen no solamente rotaciones, ¿vale?, y descompensaciones a nivel de posturología, sino que es cuando se empieza a complicar. Y entonces, por eso, es muy importante desbloquear, digamos, la percepción que nosotros tenemos del mundo y cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Porque eso es lo que hace que luego se registre o se grabe en unas raíces que realmente son mucho más profundas de lo que nosotros nos imaginamos. Son raíces que podríamos tirar del hilo y nos remontaríamos, que eso es otro tema, pero incluso hasta en vidas pasadas. Pero que es un hecho, porque no hay que ir al pasado para saber lo que es obvio aquí en el presente. Esa es la clave que también nos indica lo que será en el futuro. Pues en el presente está contenido el pasado y está también contenido el futuro. Si queremos saber cuál fue nuestro pasado, tenemos que centrarnos aquí en el presente. Si queremos saber exactamente, no como desde el punto de la evidencia, cómo va a ser nuestro futuro, fijémonos en nuestro presente, pues él contiene los dos. Y lo que es nos da las probabilidades de cómo será en el futuro. Y bueno, pues aquí en principio acaba la exposición. Espero que a alguien le haya podido aportar algo. He traído 5 matrices de estas, porque no es fácil tampoco conseguirlas. Están bañadas en oro,
por la conductividad, se pueden hacer con matrices más sencillas. También tienen una dimensión que estuve testando durante mucho tiempo. Hice matrices con 33 centímetros y con 11 centímetros. Al final me quedé con la de 11 centímetros, ¿vale? Que, bueno, pues eso tiene que ver con la numerología también, como puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, bueno, he traído algunas y si alguno está interesado, pues ya nos ponemos en contacto y el congreso sigue. No sé si tenéis alguna pregunta. Una pregunta por aquí, Jesús. Sí. Un poco alto, por favor. La forma geométrica la has diseñado en oro. ¿Has probado con cristal y oro también? ¿Perdón? La forma geométrica de la flor de la vida. Sí. La has diseñado y la has medido y la has Sí. estado y el trabajo es así. Y pregunto yo, ¿lo habías hecho también sobre cristal con línea de oro? He probado varios sistemas. O sea, por ejemplo, yo he probado sobre bases de cuarzo, porque, bueno, una de mis especialidades es el tema de los cuarzos. Entonces, lo he probado y, claro, lo amplifica bastante. Pero hay un problema. O sea, he encontrado un pequeño problema. Y es que si yo lo amplifico más con el cuarzo, la entrada a veces es demasiado fuerte. Y la removida es demasiado fuerte. Entonces, prefiero hacerlo un poquito más suave y que sea el propio sistema quien vaya procesando, ¿vale? Esa información. Porque no por meterlo más fuerte va a tener, digamos, más éxito en ese sentido, o por meter más cantidad, ¿no? En ese sentido, sino es, bueno, buscar un poco lo que es necesario y ya está. Entonces, hecho también con plata, hecho con otros elementos, da buen resultado, pero al final me quedo con la conducción del oro, simplemente, ¿vale? Como en el mercado hay el plato ese de cristal con Sí. tal, era por esta. Sí, sí. Bueno, yo puse, digamos, una esfera de cuarzo, pulida, transparente, justamente de la dimensión, y para ver el resultado antes de hacerlo, porque mi idea era meter esta matriz dentro de una base de cuarzo, pero resultaba demasiado fuerte. Y el cuarzo también, como es un amplificador, había demasiados parásitos de información a nivel lumínicos, etcétera, etcétera, y por los elementos, y captaba demasiada información. Entonces, con el oro, más o menos, eso no ocurría tanto, por lo menos, ¿vale? Y, vale, pues. Una cosa que se me ha olvidado, quería mostraros. Esto es un trabajo, digamos, ya puntual, pero una prueba que hice muy interesante, que os la quiero mostrar en un momentito, es la persona tumbada. Con un hilo de pescar doble. Entonces, primero tienes que hacer unas vueltas para que se enreden. Por aquello que hablaba de que no es en 2D, para construir, digamos, la multidirección. Y entonces, cuando la persona está tumbada, con el VAS, con la respuesta arterial, vamos buscando también los vacíos a nivel energético y los huecos que hay, y nosotros vamos a poder estabilizar con esta información a nivel de multidirección en el punto. Entonces vas buscando, vas pasando, y donde detectas un vacío, que a veces te lo da bastante apartado, vamos buscando y vamos dejando. Y luego, si volvemos a testar, también es muy interesante el cambio que se da. Esto a veces lo hago antes de incluso hacer la terapia, para que no hayan agujeros donde se pierda lo que es la información, ¿vale? Agujeros negros, entre comillas, ¿vale? Esto que se me había olvidado.